El día de hoy les voy a enseñar el mejor sistema operativo para PC de bajos recursos. El sistema operativo del que les estoy hablando es nada más y nada menos que WinterOS, que de hecho hace unos meses atrás hice la primera parte de este sistema operativo, pero en este video les traeré una actualización, ya que el creador Mauro Cerqueiro, que abajo en la descripción les voy a dejar su canal, acaba de sacar la versión Rep 10, que es una versión más actualizada y más optimizada que la anterior versión que les traje al canal. Una vez dicho esto, pónganse cómodos y ahora sí, empecemos. Para empezar necesitamos tener una USB para guardar el sistema operativo ahí. Les recomiendo que la USB sea un mínimo de 8 GB. Una vez dicho esto, ahora sí nos vamos a ir abajo en la descripción y vamos a descargar lo que vendrá siendo la ISO de WinterOS. Como podrán estar viendo, están todas las versiones de WinterOS. En nuestro caso vamos a instalar la más nueva, que es la WinterOS Rep 10. Así que el link que está aquí vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en el navegador. Nos va a aparecer publicidad, así que vamos a tener que omitirla. Y listo, una vez omitida la publicidad, como podrán ver, nos aparecerá esto, link Rep 10. Así que lo que vamos a hacer es descargarlo y de nuevo vamos a tener otro bloc de notas. Pero en este bloc de notas ahora lo que vamos a elegir es la versión del WinterOS, pero te puedes apoyar con la información de acá abajo. Por ejemplo, si tú tienes una PC tostadora, puedes usar la versión LTSC. Si tienes una gama media, puedes usar esta versión, una gama media alta, esta y así. Te recomiendo que leas la información para que no te confundas. En mi caso yo tengo una PC gama media, así que voy a tener que elegir esta versión. Vamos a buscarla y en mi caso es esta que está acá. Así que vamos a copiar el link y lo vamos a volver a pegar en el navegador. Realmente nos va a aparecer publicidad, y bien, la razón por la que aparece publicidad es para apoyar al creador, así que les recomiendo que tengan paciencia, ya que así van a estar apoyando al creador. Listo, esta ya va a ser la ISO de WinterOS. Como podrán ver, pesa 4 GB, o sea, es muy ligero. A comparación de Windows 10 y Windows 11, que esos pesan como 6 GB, 7 incluso, este pesa solamente 4 GB, o sea que ya nos damos una idea de cómo va a estar de optimizado. Así que lo que vamos a hacer es descargarlo. Bien, mientras se descarga vamos a instalar también otro programa aparte llamado Rufus. Este programa nos va a ayudar a bootear nuestra USB, así que nuevamente nos vamos a ir a la descripción y vamos a proceder a descargar la última versión, que es esta. Como podrán ver, ya tengo descargada la ISO y el Rufus, así que vamos a abrir el Rufus, pero antes de eso vamos a poner nuestra USB en la PC. Una vez puesta la USB, ahora sí vamos a abrir lo que vendría siendo el Rufus y listo. Aquí, como podrán ver en dispositivo, tenemos que tener nuestra USB. En mi caso ya aparecerá. En elección de arranque vamos a darle a seleccionar y vamos a elegir la ISO, que en mi caso la tengo acá en el escritorio. Listo, aquí en etiqueta de volumen, si quieres lo puedes cambiar. Yo en mi caso voy a poner WinterOS Rep 10. Ya sería todo, simplemente le damos a empezar. Vamos a darle a OK, vamos a darle a aceptar y simplemente vamos a esperar. Esto puede tardar, depende de la velocidad de tu equipo. Listo, gente, como podrán ver ya está lista, así que lo que vamos a hacer es darle acá a cerrar. Y lo que vamos a hacer es entrar a la BIOS de nuestra PC, ya que lo que vamos a hacer dentro de la BIOS es poner la USB que arranque primero. O sea que en vez de arrancar normalmente con Windows, vamos a arrancar en la USB para ahí instalar el sistema operativo. Listo, gente, ya entramos a la BIOS de nuestra PC. Ahora, para hacer que Windows o la PC arranque directamente con la USB, vamos a tener que hacer lo siguiente. Por ejemplo, en mi BIOS está más fácil, por decirlo así, ya que aquí ya te dice prioridad de arranque. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es acá este disco que dice General UDisk, vamos a pasarlo para arriba. Bueno, gente, una cosa que se me olvidó enseñar en el video es cómo se vería este procedimiento en otro tipo de BIOS, así que les voy a enseñar el procedimiento en la BIOS de una laptop. Bien, gente, les voy a enseñar en este tipo de BIOS, que es la de las laptops. Para eso, con las flechas del teclado nos vamos a tener que ir a boot. Vamos a hacer lo mismo que hice en mi BIOS, poner la USB arriba de todo. Van a ver que dice boot opción 1, boot opción 2. Pues bueno, en boot opción 1 vamos a poner la USB. Listo, ya será todo. Ya con las flechitas nos vamos a ir a save and exit, luego le vamos a dar a shape change and reset. Ahora sí, sigamos con el video. Es que esta va a ser lo que vendrá siendo la USB. Ojo, tienen que entrar a la BIOS ya con la USB puesta. Una vez puesto la USB para que arranque con la PC, vamos a darle a guardar y salir. Y listo, como podrán ver, apareceremos como en esta ventana. Si te aparece así, entonces lo hiciste bien. Lo que vamos a hacer ahora, ya que estamos aquí, es darle acá a siguiente. Y como podrán ver, dirá instalar ahora. Le vamos a dar y vamos a empezar a instalar lo que vendrá siendo el Windows o el WinterOS. Aquí en la información vamos a darle a siguiente y bien. Aquí es muy importante que presten atención. Aquí lo que vamos a hacer es elegir nuestro disco duro o nuestra SSD donde hayamos instalado el primer Windows o el Windows normal. O mejor dicho, vamos a tener que elegir el disco donde tengamos todo lo importante, la SSD o yo que sé. Que en mi caso es este y yo lo puedo identificar como WinterOS Rep 08. Así que lo que vamos a hacer es darle clic y vamos a darle a siguiente. No le vamos a dar a formatear. Como podrán ver, va a decir si la partición que has elegido tiene archivos de instalación anterior de Windows, estos
archivos y carpetas se moverán a una carpeta llamada Windows All. ¿Esto a qué se refiere? Como no le dimos a formatear, lo que va a pasar es que todos los archivos que tengamos en nuestro anterior Windows, como imágenes o yo que sé, videos, se van a traspasar a una carpeta llamada Windows All. Así que vamos a tener que acceder a esa carpeta si queremos recuperar nuestros archivos importantes, por decirlo así. Y bien, si no quieres hacer esta parte, también puedes formatear lo que vendrá siendo el disco SSD. Yo en mi caso no lo voy a formatear, así que le voy a dar así sin formatear. Le vamos a dar a aceptar y listo, ya va a empezar a instalar el Win32. Esto puede demorar un poco, así que vamos a hacer un corte y en un momento regresamos. Listo gente, como podrán ver ya estará acabando, así que vamos a quitar la USB. Como podrán ver la tengo aquí. Listo, ahora lo que va a pasar es que se va a reiniciar el sistema. Y bien, vamos a empezar a configurar lo que vendrá siendo el Win32, en lo del idioma y todo eso. En lo del teclado vamos a ponerlo en Latinoamérica, en sí. Una vez hecha la configuración, ahora sí vamos a esperar un ratito a que ya haga la configuración la PC. Listo gente, como podrán ver ya estaremos en el Win32. Ya como instalamos el Win32, ahora lo que vamos a hacer es darle una post instalación. Me refiero a que vamos a estar instalando algunos programas adicionales que necesitamos en la PC. Así que aquí nos dice presionar X para iniciar con la instalación. Vamos a dar a la X. Aquí nos dirá que si queremos aplicar el comando scan now, que esto es para que escanee la PC por si hay algo malo, yo que sé. Así que le vamos a dar a la S de sí. Así que vamos a esperar un poquito para que se escanee el sistema. Y listo gente, ahora el sistema se va a reiniciar después de hacer el escaneo, así que vamos a esperar un poquito. Y bien, si ustedes tienen dos monitores y se preguntan por qué nomás se ve uno y el otro no, es porque tienen que actualizar sus drivers o instalar los drivers. Ya con eso sí les va a servir el monitor. Pero como podrán ver ya estamos en el Win32, así que ya voy a empezar a grabar la compu ya para que se vea con mejor calidad. Y como podrán ver, estos son los procesos que yo tenía en el Win32 anterior. Como podrán ver, tenía 130 procesos. Y estos ahora son los procesos que tengo en el nuevo Win32. Como podrán ver, de pasar a más de 130, ahora solo tenemos menos de 90. Bien, ya pasó un día desde que instalé Win32 y ya le instalé todo. Por eso es que están todas estas aplicaciones en la barra de tareas. Bien gente, antes de terminar les quiero recomendar una cosa que hace que optimicen más su PC. Así que aquí estando en el escritorio vamos a pulsar las siguientes teclas. Vamos a darle en el teclado al Shift y luego clic derecho, que nos va a abrir esta ventanita. Que bien, va a ser algo así, pero ahora con muchas más cosas. Y bien, nos vienen herramientas, optimizadores básicos, optimizadores gamer, limpieza, drivers visual y muchas cosas más. Y bien, aquí lo que nos importa son los optimizadores básicos y gamer, que está el Plus Gamer, global y todo. Y bien, yo no me voy a poner a explicarles todo eso, ya que el creador de Win32 subió un video completo de más de una hora explicando todo eso. Así que acá abajo en la descripción les voy a dejar el link de este video para que vayan, le den like y comenten cosas bonitas. Así que bueno gente, muchas gracias por ver el video hasta el final. Y sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Aquí les voy a dejar en la pantalla otros videos extra por si quieren optimizar sus juegos o la PC. Así que nada, gracias por ver el video. Yo soy Chris y nos vemos en el siguiente video.